Me senté en el sofá de mi amiga, rompí su MacBook, y en ese momento acepté pagarla. El problema empezó cuando decidió que eso no era suficiente. No fue un accidente épico. No hubo gritos, ni copas volando, ni una fiesta fuera de control. Fue algo mucho más estúpido, y por eso mismo, más humillante. Me senté. Eso fue todo. Me senté en el sofá, y escuché ese sonido seco, ahogado, que no debería existir en la vida real. Ese crack que tu cerebro tarda medio segundo en procesar, pero que tu estómago entiende de inmediato. La MacBook. La MacBook no era mía. Se me heló el cuerpo. Literalmente. Sentí esa mezcla asquerosa entre vergüenza, culpa y miedo que solo aparece cuando sabes que la cagaste, y no hay forma elegante de salir. La laptop estaba en el sofá. No en una mesa, no en una mochila, no cerrada y guardada. En el sofá. Donde la gente se sienta. Pero en ese momento eso no importó. No pensé en negligencias, ni en responsabilidades compartidas. Solo pensé, es mi culpa. La rompí. Tengo que pagar. Porque así soy. Porque crecí creyendo que hacerse cargo, aunque duela, es lo correcto. Había amigos en mi casa. Una de mis amigas había invitado a otra chica que yo apenas conocía. No era cercana, no era íntima. Era alguien más. Y ahora yo estaba ahí, con su computadora rota bajo mi peso, sintiéndome como una idiota absoluta. Si te gustan este tipo de historias intensas, suscríbete, porque esto solo se pone peor. Le pedí perdón. No una vez. Varias. Le dije que yo me haría cargo. Que no se preocupara, que le pagaría lo que costó. Ella me dijo cuánto valía. $2,200, 3 años atrás. Tragué saliva. Duele, sí. Pero no discutí. Le dije que le transferiría el dinero en una semana. Ella aceptó. Todo parecía cerrado. Oh, eso pensé. Porque en ese momento, en mi cabeza, la historia era simple. Yo rompo algo. Yo pago. Fin. No sabía que en realidad acababa de firmar un contrato invisible con alguien que no iba a conformarse con eso. Durante días estuve tensa. $2,200 no es poca cosa. Es una cantidad que te hace replantearte compras, salidas, todo. Pero aún así, estaba tranquila conmigo misma. Estaba haciendo lo correcto. Hasta que llegó el correo. Un email frío. Formal, casi profesional. Lo abrí pensando que era para coordinar la transferencia. Y entonces lo leí. Según nuestra conversación, espero los $2,700 que acordamos. Me quedé mirando la pantalla como si estuviera en otro idioma. Volví a leerlo. Despacio. ¿2,700? Mi primer pensamiento no fue rabia, fue confusión. Pensé que quizá yo había entendido mal. Que quizá ella se había equivocado. Que tal vez era un error de tipeo. Pero algo en la forma del mensaje. Algo en el tono. Ya no era conciliador. Le escribí a mi amiga, le pedí su número, la llamé y ahí fue cuando la conversación dio un giro que no esperaba. Me dijo, con total naturalidad, como si fuera obvio, que ahora esperaba una MacBook nueva y mejorada, porque, y esto es textual. De todos modos la iba a cambiar. No dijo porque la necesito. No dijo porque quedó inservible. No dijo porque me causaste un daño irreparable. Dijo. La iba a actualizar igual. Ahí algo se quebró en mí. No la MacBook. La sensación de estar frente a alguien razonable. Porque de pronto ya no se trataba de reparar un daño. Se trataba de financiar un upgrade. Intenté explicarle, con calma, que yo había aceptado pagar el valor de lo que rompí, no una versión mejorada que ella pensaba comprar algún día. Su respuesta fue inmediata, seca, definitiva. Si no estás de acuerdo, te demando en el juzgado de reclamos menores. Así. Sin levantar la voz, sin dudar. Una amenaza limpia. Colgué con las manos temblando. No de miedo, de rabia contenida. Porque en ese punto ya no me sentía responsable, me sentía utilizada. Yo había ido de frente, había ofrecido pagar. Había actuado de buena fe. Y ahora, esa buena fe se estaba usando como palanca. Esa noche no dormí. Empecé a darle vueltas a todo. ¿Y si el juez le daba la razón? ¿Y si yo estaba equivocada? ¿Y si, por haberme sentado, tenía que pagar no solo el daño, sino también sus planes futuros? Me sentí estúpida por haber ofrecido tanto tan rápido. Me sentí culpable por pensar en echarme atrás, me sentí atrapada entre ser justa y no dejarme pisotear. Y lo peor.
Empecé a preguntarme si decir me hago cargo automáticamente te convierte en el villano perfecto para alguien que sabe aprovecharse. Ahí entendí algo que no quería aceptar. Esta historia ya no iba de una computadora rota. Iba de límites. ¿Y de qué pasa cuando alguien confunde responsabilidad con debilidad? Y todavía no sabía que esto recién empezaba. Después de esa llamada, me quedé sentada mirando la pared de mi sala. No lloré, no grité, no hice nada dramático. Solo me quedé ahí, inmóvil, repasando una y otra vez la conversación, buscando el punto exacto donde todo se había torcido. Porque hasta ese momento yo estaba convencida de algo muy simple. Si haces algo mal, lo pagas. Punto. Ese principio me había guiado toda la vida. En el trabajo, en amistades, en relaciones. Nunca había sido de buscar excusas. Nunca había sido de culpar al entorno, ni de decir, bueno, técnicamente no es mi culpa. Y ahora, por primera vez, sentía que ese mismo principio estaba siendo usado en mi contra. Empecé a recordar cada detalle de esa noche. La gente entrando y saliendo, las risas, las conversaciones superpuestas, la MacBook en el sofá. No en una esquina, no apoyada con cuidado. Tirada, abierta, ocupando justo el lugar donde cualquier persona se sentaría sin mirar. Y aún así, yo no había dicho nada. No había pensado por qué está ahí. No había pedido que la muevan. Simplemente me senté. Y sí, la rompí. Pero por primera vez me pregunté algo que hasta ese momento no me había permitido pensar. ¿De verdad toda la responsabilidad era mía? Esa pregunta me incomodó. Porque aceptar que no lo era significaba aceptar que yo no tenía que cargar con todo. Y eso chocaba con la imagen que tenía de mí misma. Abrí mi laptop y empecé a buscar información. No por estrategia, por ansiedad. Busqué el modelo exacto de su MacBook, el año, las especificaciones. 3 años de uso. Y ahí apareció la primera grieta real en su argumento. Una MacBook de 3 años no vale lo mismo que una nueva. No importa cuánto la cuides, no importa si funcionaba perfecto, la depreciación existe y es brutal. Empecé a ver precios de reventa. Usadas, reacondicionadas. $1,400. $1,500 en el mejor de los casos. Eso ya me hizo sentir algo distinto. No alivio. Indignación silenciosa. Porque yo había ofrecido $2,200, sin discutir, sin negociar, sin pedir pruebas. Había ofrecido más de lo que razonablemente correspondía. Y aún así, no fue suficiente. Lo siguiente fue buscar el costo de reparación. Pantalla rota. Solo la pantalla, nada más. No la placa, no el teclado, no la batería. La pantalla. Y cuando vi el precio, sentí una mezcla rara entre risa nerviosa y ganas de golpear la mesa. Alrededor de $300 más mano de obra. Eso era todo. Ahí fue cuando la palabra extorsión empezó a dejar de sonar exagerada incluso para mí. Porque una cosa es pagar un daño, y otra muy distinta es pagar el capricho futuro de alguien más. Me di cuenta de algo incómodo. Si yo no hubiera ofrecido nada desde el inicio. Si hubiera dicho veamos opciones. Probablemente nunca habría llegado a este punto. Mi error no fue sentarme, mi error fue ser demasiado rápida en asumir la culpa. Le escribí un correo. No impulsivo. Frío, claro. Le expliqué que había investigado el costo de reparación. Que su MacBook era reparable, que el daño no justificaba una nueva, y menos aún una versión mejorada. Y ahí tomé una decisión que me costó más de lo que pensé. Le dije que, dado que no había aceptado mi oferta inicial de $2,200, esa oferta quedaba retirada. Y que ahora solo estaba dispuesta a pagar el costo real de la reparación. Mientras escribía eso, me temblaban los dedos. No porque tuviera miedo de ella, sino porque estaba rompiendo con una versión antigua de mí. La versión que siempre cedía, la que pensaba que poner límites era ser mala persona. Su respuesta llegó rápido. Demasiado rápido. Un correo corto. Sin argumentos. Sin cifras. Solo insultos. Me llamó perra, me dijo que me llevaría a la corte, que me arrepentiría. Leer eso fue revelador. Porque en ese instante, cualquier duda que me quedaba desapareció. No estaba tratando con alguien confundido, estaba tratando con alguien enojado porque el plan no salió como esperaba. Y aún así, una parte de mí seguía dudando. ¿Y si el juez pensaba que yo era la irresponsable? ¿Y si me veía como la típica persona que rompe algo y luego se lava las manos? Me imaginaba la escena una y otra vez. Ella contando su versión. Yo explicando la mía. Y en todas esas versiones había algo que no podía ignorar.
Yo sí había intentado resolverlo de forma justa. Le había dado opciones. Varias. Comprar una nueva por el precio original. Conseguir una reacondicionada. Reparar la actual. Ella había rechazado todo. Porque nada de eso incluía ganar, y ahí entendí la verdadera razón por la que esto me estaba afectando tanto. No era el dinero, era la sensación de estar siendo castigada por hacer lo correcto demasiado pronto. Cuando llegó la notificación oficial de la corte, sentí un nudo en el estómago. No por miedo al resultado, sino porque sabía que ya no había vuelta atrás. Esto iba a dejar de ser una discusión privada. Iba a convertirse en un juicio sobre quién estaba siendo razonable y quién estaba intentando sacar ventaja. Y por primera vez desde que me senté en ese sofá, no me sentí culpable, me sentí preparada. El día de la audiencia no amanecí nerviosa, eso fue lo raro. Me desperté antes de que sonara la alarma, me duché con agua tibia y me vestí sin pensar demasiado. Nada elegante, nada provocador, nada defensivo. Ropa neutra, cara limpia, carpeta bajo el brazo. No quería parecer nada, solo quería estar lista. En el camino al juzgado pensé en algo que me dio rabia conmigo misma. Si ella no hubiera pedido más dinero, si se hubiera quedado con los $2,200, yo nunca habría investigado nada. Nunca habría sabido que su MacBook valía menos, ni habría descubierto que repararla costaba una fracción, nunca habría aprendido que hacerte cargo rápido a veces es el peor error estratégico. El edificio era pequeño. Nada intimidante. Nada como los tribunales de las películas. Eso lo hacía más incómodo. Porque ahí no había dramatismo. Solo personas comunes peleando por cosas comunes. Dinero. Orgullo. Razón. Ella llegó unos minutos después y ahí fue cuando confirmé algo que ya sospechaba. No estaba nerviosa, entró con seguridad, mirando alrededor, como si ese lugar le perteneciera. No me saludó. No cruzamos palabra. Se sentó 2 filas más adelante y empezó a revisar su celular, sonriendo, como si estuviera esperando una recompensa, no una audiencia. Cuando llamaron nuestros nombres, sentí una presión en el pecho. No miedo. Expectativa. El juez era un hombre mayor, cansado. De esos que ya han escuchado demasiadas historias iguales. Nos pidió que explicáramos lo ocurrido. Ella fue primero. Y ahí ocurrió algo que no esperaba. No exageró los hechos. No lloró. No dramatizó. Hizo algo peor. Se mostró indignada. Dijo que yo había sido irresponsable. Que había roto su computadora. Que le había prometido una nueva y que luego había intentado zafarme. Usó palabras como falta de palabra. Poco compromiso. Mala fe. Y mientras hablaba, algo empezó a jugar a mi favor sin que yo hiciera nada. Le hablaba al juez como si fuera un gerente reclamándole a un empleado. Condescendiente. Impaciente. Interrumpiendo. El juez le pidió varias veces que se limitara a responder lo que se le preguntaba. Ella no lo hizo. Cuando fue mi turno, respiré hondo. No me defendí. No me justifiqué emocionalmente. Hablé de hechos. Expliqué que me senté sin ver la laptop. Que asumí la responsabilidad. Que ofrecí pagar el precio original y que incluso ofrecí opciones mejores para ella. Saqué la carpeta y le mostré los correos impresos. Las capturas. Las cotizaciones. Señalé con calma cada una de las 3 opciones que le di. Pagar una nueva MacBook por $2,200. Conseguir una reacondicionada o usada en perfecto estado por alrededor de $1,400. Reparar la pantalla dañada por $300, más mano de obra. Le expliqué que ella rechazó todas y que exigió $2,700 en efectivo porque quería actualizar su equipo. Y entonces dije la frase que cambió todo. No estoy tratando de evitar pagar, estoy tratando de pagar lo justo. El juez miró los papeles. Luego la miró a ella. Le preguntó por qué había dejado la computadora en el sofá. Ella suspiró, rodó los ojos. Y respondió algo que, en retrospectiva, fue suicidio legal. Porque estábamos en una reunión. No pensé que alguien se sentaría encima. El juez levantó una ceja. Le preguntó si consideraba prudente dejar un objeto de alto valor en un lugar destinado a sentarse. Ella respondió con un tono molesto. No es mi responsabilidad anticipar la torpeza de otros. El silencio fue pesado. Ahí entendí que ya no estaba discutiendo conmigo, estaba discutiendo con el juez. Siguió hablando. Interrumpiendo. Corrigiéndolo. En un momento incluso le dijo. Eso no es lo que dije. El juez se recostó en su silla, la miró fijo y le dijo, con una calma que dolía más que un grito.
Señorita, modere su actitud o esta audiencia termina ahora mismo. Por dentro, yo no celebré. No sonreí, no me sentí victoriosa. Sentí algo mucho más fuerte. Alivio. Porque por primera vez desde que todo empezó, yo ya no era la que estaba en juicio moral. Ella lo estaba. El juez revisó nuevamente los documentos. Tomó notas, hizo un par de preguntas más y finalmente habló. Dijo que sí, que yo había causado el daño. Pero que también era evidente que ella había sido negligente al dejar su laptop en el sofá. Dijo que el objetivo de la corte no era mejorar la situación previa, sino restaurarla. Y que exigir una computadora nueva y mejorada no era razonable. Dictaminó que yo debía pagar el 50% del costo de la reparación. Nada más. Eso era todo. $200. Tal vez $250 como máximo. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Ella se quedó rígida. No dijo nada. Cuando salimos de la sala, por primera vez me miró directo. No con rabia. No con desprecio. Con algo peor. Con incredulidad. Como si no pudiera entender cómo el plan había fallado. Y en ese momento, lo admito, sentí algo oscuro. Satisfacción. No por haber ganado, sino por no haber cedido. Porque si algo quedó claro ese día es esto. Si yo no hubiera frenado a tiempo. Si no hubiera cuestionado la narrativa de paga y calla. Habría perdido $2,200 solo para mantener la paz con alguien que nunca quiso paz. Y mientras caminaba hacia la salida, entendí que el verdadero aprendizaje no fue legal. Fue personal. Cuando salimos del juzgado, no dije nada. Ella tampoco. Caminamos unos metros en silencio, como dos desconocidas que acaban de compartir algo demasiado íntimo para volver a hablarse. Yo sentía una mezcla extraña. No era euforia, ni orgullo. Era claridad. Porque mientras bajaba las escaleras, me di cuenta de algo que no había considerado durante todo este proceso. La MacBook no fue lo que más se rompió ese día. Lo que realmente se rompió fue una ilusión. La ilusión de que ser correcta siempre te protege. La ilusión de que asumir la culpa rápido te convierte automáticamente en la persona justa de la historia. La ilusión de que la otra parte va a actuar con la misma buena fe que tú. Durante días después de la audiencia, pensé en lo cerca que estuve de perder $2,200. No por una obligación real, sino por culpa mal gestionada. Si no hubiera leído comentarios. Si no hubiera investigado, si no hubiera frenado a tiempo. Yo misma habría financiado el abuso. Y eso fue lo que más me incomodó aceptar. Nadie me estaba obligando al inicio. Yo me estaba adelantando. Recordé el momento exacto en que le dije yo me hago cargo. Lo dije rápido. Casi automático. No porque hubiera analizado la situación, sino porque no soportaba la idea de que alguien pensara que yo era irresponsable. Ahí estaba el verdadero detonante. No el daño, no la laptop. El miedo a quedar como la mala. Y eso es peligrosísimo, porque hay personas que viven de eso. Personas que detectan culpa como los tiburones detectan sangre. No necesitan mentir, solo necesitan empujar un poco más cada vez. Primero aceptas pagar, luego aceptas pagar de más. Luego aceptas pagar algo que ni siquiera corresponde. Todo para evitar problemas como para cerrar el tema. Hasta que un día te das cuenta de que el problema nunca fue el objeto. Eras tú no poniendo límites. Cuando le conté a mis amigos cómo había terminado todo, algunos se rieron, otros me felicitaron. Un par me dijo que había tenido suerte. Pero hubo una frase que se repitió más de una vez y que se me quedó grabada. Yo habría pagado para evitar ir a la corte. Y ahí entendí algo incómodo. Muchas personas pierden dinero no porque estén equivocadas, sino porque no soportan el conflicto. La corte no fue lo peor. Fue incómoda, sí. Fue tensa, también. Pero no fue humillante. Lo humillante habría sido salir de ahí sabiendo que me dejé manipular. Y lo más irónico de todo es que al final, el juez no me vio como la villana. Ni siquiera como la culpable absoluta. Me vio como alguien que cometió un error. Y alguien más que intentó sacar ventaja de ese error. Eso fue suficiente. Nunca más volví a hablar con ella, ni falta que hacía. Pero desde ese día, algo cambió en mí. Ahora, cuando ocurre un accidente. Cuando algo sale mal. Cuando alguien espera que yo me haga cargo. Ya no reacciono de inmediato. Escucho. Analizo, pregunto. No porque quiera evadir responsabilidades, sino porque aprendí que responsabilidad sin límites es una invitación al abuso.
Si algo me dejó esta historia, no fue una anécdota legal. Fue una advertencia. No todo el que alza la voz tiene razón. Ni todo el que exige más está siendo justo. Y no todo el que pide solo un poco más se va a detener ahí. A veces la decisión más difícil no es pagar. Es decir, no. Y aceptar que, para algunas personas, en el momento en que dejas de ser útil, te conviertes automáticamente en la villana. Pero ¿sabes qué? Prefiero eso a volver a pagar por una MacBook que nunca necesité romper para aprender esta lección. Si esta historia te dejó pensando, aquí hay muchas más. Suscríbete, dale like y comenta.